Hoy, en CNE Escucha, tenemos el privilegio de entrevistar al embajador de España en la República Dominicana. Un hombre con una larga trayectoria, entre ellos en países de Iberoamérica, porque hace muchos años Alejandro Avellán, que es nuestro entrevistado, estuvo también en El Salvador. Y hoy, este año, cumple su cuarto año en la República Dominicana. ¿Es así, no, Alejandro? Pues sí, efectivamente, yo llegué al país en abril del año 17, de manera que me estoy acercando ya en breves semanas a mi cuarto año como embajador de España en República Dominicana. Y por comentar un poquito lo que tú has dicho, después de unos inicios de carrera que hice en Iberoamérica, en concreto en San Salvador, El Salvador, y luego pues una trayectoria muy vinculada también al mundo europeo a lo largo de los últimos años. Pero en todo caso, pues la verdad es que llevo ya casi 4 años en un país tan próximo a España y con aspectos tan importantes como los que tiene España y República Dominicana. Realmente eres un hombre que, haciendo gala a lo que otros también antecesores tuyos hicieron, un hombre muy cercano tanto al pueblo dominicano como a todos los empresarios españoles que están en República Dominicana. Y eso es una característica que ha marcado incluso un hecho importante, y es que la Academia de Gastronomía de la República Dominicana te nombró académico de honor hace 2 años. Eso es un privilegio y sobre todo porque es la primera vez que se nombra a un embajador en el exterior de España miembro de una academia de gastronomía. Por lo tanto, felicidades y enhorabuena. Sí, pues, Nos gustaría... adelante. Nos gustaría conocer, desde el punto de vista turístico, la República Dominicana es uno de los baluartes españoles, porque la inversión turística española e incluso la apertura del turismo de la República Dominicana hacia el exterior estuvo basado, de alguna manera, en las inversiones españolas con grupos tan importantes como Barceló o como Meliá, que hoy continúan en esa misma línea. Desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista empresarial, ¿cómo se ve la República, cómo ve la República Dominicana España? Bueno, antes que nada, permíteme que te agradezca esa enhorabuena, que efectivamente creo que es algo para estar muy orgulloso, que es mi nombramiento como miembro de honor de la Academia Dominicana de Gastronomía. La verdad es que para mí fue una enorme satisfacción, un motivo de gran alegría cuando el presidente de la Academia Dominicana, Luis Ros, me hizo entrega del certificado en una cena que tuvimos en Madrid, que estaba presidida por Rafael Ansón, presidente de la Real Academia Española, y, y creo que es una muestra de esa cercanía de la que tú hablabas, que yo he hecho no con esfuerzo, sino con total naturalidad, porque la sociedad civil dominicana, las autoridades también, pero la sociedad civil dominicana y de los españoles que trabajan con República Dominicana es una sociedad muy abierta, muy generosa, muy acogedora y que permite trabajar mano a mano de una manera muy natural, ¿no? Y sin duda, pues el mundo de la gastronomía está muy vinculado a otro que es muy importante para ambos países, España y Dominicana, que es el mundo del turismo, ¿no? Una buena mesa, una buena gastronomía es siempre un vector de atracción de nuevos clientes, de nuevos mercados, para interesarse por República Dominicana como destino turístico, y ya engancho directamente con lo que era tu pregunta, destino en el que la inversión española ha tenido tradicionalmente una presencia enormemente importante. Lo tuvo desde los inicios. Yo creo que es importante recordarlo, que ahora mismo pues, la inversión española representa en torno al 60% de la oferta hotelera de 4 y 5 estrellas en la República Dominicana, pero no es una cuestión reciente, es una cuestión desde mediados de los años 80, cuando el Grupo Barceló y luego ya siguieron todas las grandes cadenas hoteleras españolas, pues vieron el potencial enorme que tenía la zona de Punta Cana Bávaro para desarrollar complejos turísticos de alta calidad atractivos para mercados internacionales, ¿no? ¿Cómo ve España República Dominicana? Bueno, desde el punto de vista, por ceñir un poquito la pregunta, desde el punto de vista empresarial, pues yo creo que se ve como un país con un enorme potencial,
A mí me gusta decir que Canarias tiene aproximadamente 18 millones de turistas al año, recibe en tiempos normales 18 millones de turistas al año. República Dominicana, el año, no este año pasado, que es un año completamente anómalo por la situación de la pandemia, pero el año anterior recibió 6,7 millones de turistas, ¿no? En un contexto de una climatología muy favorable, 365 días al año, y de un litoral costero muy extendido, y también de otros atractivos naturales, que no solo es el de la costa, también las montañas, o atractivos culturales que también existen en República Dominicana. De manera que la inversión española estuvo en sus orígenes, ha crecido mucho, aporta un porcentaje muy significativo de la infraestructura hotelera y yo creo que República Dominicana sigue siendo un lugar de enorme potencial para seguir atrayendo capital e inversión española en ese sector en concreto, ¿no? Y por completar un poquito, en otros temas que no son el turismo, pues para España, República Dominicana es un cliente importante dentro de lo que es la magnitud de su economía, unos 600 millones de euros de exportación española anual a República Dominicana. También España representa un mercado de creciente interés para la empresa dominicana, con en torno a 125 millones de euros de exportación dominicana hacia España, y un lugar que atrae inversión en el sector turístico, lo hemos mencionado, pero también en el sector de seguros, en el sector de la energía, en el sector de infraestructuras. Es decir, un país pues, con enorme potencial, y un país también en el que bueno, pues yo creo que los españoles nos sentimos muy cómodos y con gran cercanía, ¿no? En el año 1939, del 36 al 39, hubo una inmigración española importante. Muchos literatos, artistas, emigraron desde España hacia la República Dominicana en la Guerra Civil Española. Hay lugares emblemáticos como la Cafetera Colonial, en el Conde, en los que ahí se reunían estos artistas, estos emigrantes de un nivel cultural muy alto, y en un momento en el que ese era el centro vitalicio de esta ciudad, ¿no? ¿Cómo están las relaciones culturales entre la República Dominicana y España, y qué tipo de apoyos se están dando a las dos partes para que haya un intercambio iberoamericano entre España y República Dominicana para gestionar el patrimonio cultural de ambos? Patrimonio humano, ya no vamos a hablar del patrimonio como puede ser los castillos o las iglesias, pero sí como el patrimonio humano. ¿Qué hace España y qué papel tiene la embajada o la ECI concretamente en este tipo de acciones? Ya, efectivamente, como tú dices, un capítulo importante de las relaciones entre nuestros dos países, entre España y República Dominicana, son los intercambios culturales, intercambios académicos, ¿no? España y Dominicana tienen una relación de migración. Son desde finales del siglo XV, pues ha habido múltiples oleadas de españoles llegando a América. Me gustaría recordar que la Casa de España se funda en 1917, hace poco más ya de un año. Se crean posteriormente los centros de España de Santiago de los Caballeros o el de Constanza. Este año estamos celebrando el 96 aniversario de la creación de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en República Dominicana. Es decir, que ha habido numerosas oleadas de españoles llegando a República Dominicana. La emigración del año 39, posterior al año 39, que tú mencionabas en la pregunta, es una emigración muy importante para la relación entre los dos países, porque es una emigración muy cualificada desde el punto de vista artístico, cultural e intelectual. En ese momento, después de nuestra guerra civil, llegan a Dominicana pues pintores como Martínez Granell, como Josep Caussacs, como Manolo Pascual, como Chapí, bueno, en el mundo de la música como Chapí. Es decir, llegan personalidades del mundo de la cultura que traen las vanguardias del mundo de las artes plásticas a República Dominicana, y que además ejercen en muchas ocasiones como profesores y creadores de algunas de las instituciones
culturales dominicanas más relevantes. Por ejemplo, la Escuela de Bellas Artes, que la crea Manolo Pascual, o la Orquesta Sinfónica Nacional de Dominicana, que la crea Chapí. Y yo creo que eso es algo pues, reconocido en República Dominicana, ese influjo. No solamente es traer las vanguardias de aquellos años a República Dominicana, sino también lo que es su labor como fortalecimiento de instituciones culturales y su labor como profesores, ¿no? Para divulgar los conocimientos que ellos tenían en sus disciplinas artísticas. En este momento, España tiene, heredando esa tradición, tiene un Centro Cultural de España, adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional y a la Embajada de España. Es el centro, se llama en el Colegio Hernando de Gorjón. Hernando de Gorjón es un colegio que es uno de los edificios más emblemáticos de la zona colonial, y ahí se desarrolla una intensa programación cultural. Solamente, por citar un ejemplo, no este año pasado, que como digo no refleja cifras que sean representativas, pero el año anterior recibió más de 65.000 visitantes y es una de las instituciones culturales con mayor dinamismo de la ciudad de Santo Domingo, ¿no? Y ese centro cultural, como digo, realiza actividades de todo tipo, desde exposiciones, conciertos, conferencias, presentaciones de libros. Todas las personas interesadas les invito a visitar su página web y verán que hay una programación extremadamente intensa y extremadamente interesante. Junto a lo que es la labor de, digamos, de exhibición o de acercamiento de cultura española dominicana, también una labor más estricta de cooperación, de iniciativas, manifestaciones en el ámbito del intercambio de conocimiento, del intercambio de experiencias, de buenas prácticas, de formación, de capacitación, de creación de redes, no solamente entre España y Dominicana, sino en el mundo iberoamericano en general, con artistas, intelectuales, autoridades del mundo cultural de países de Iberoamérica que se benefician de estas iniciativas para crear redes de intercambio de conocimiento en el mundo de la cultura, en ese proyecto de la cooperación española que es la cultura como un vector importante para el desarrollo, ¿no? El presidente Sánchez, cuando viajó a la República Dominicana, entre las cosas que estableció, que anunció que iba a hacer, era multiplicar el número de funcionarios en la embajada y en el consulado para facilitar las visas. Habló de la intercambio comercial que hay entre los dos países, del intercambio cultural y también de las posibilidades que podía haber de desarrollo entre ambos países. En estos 3 años que llevas, realmente llevas 1 año y medio casi que es pandémico, por lo tanto no ha habido un movimiento generador tan importante. Pero en el año y medio anterior que pasaste, sí que hubo eventos importantes. La ECI tiene presupuestos para poder apoyar a las empresas españolas a realizar inversiones en la República Dominicana, culturales o de comunicación. ¿Ha sido dotada con nuevos fondos para esto? Bueno, el dinero de la cooperación española es un dinero que está desligado, porque así lo exigen los imperativos internacionales, de lo que es la promoción comercial o de inversión nacional. Eso no quiere decir que en algunos proyectos de infraestructuras o de asistencias técnicas que se plasman en consultorías, las empresas españolas puedan beneficiarse de esos proyectos. Pero desde el punto de vista de la cooperación, no se trata tanto de fondos ligados a la promoción comercial o a la promoción de la inversión española o a la internacionalización de la empresa española, sino más bien destinados a la cooperación. Por tanto, sí que hay fondos de los que se pueden beneficiar empresas españolas, pero son fondos en los que compiten en igualdad de condiciones con empresas, consultoras, inversores de otros países, ¿no? Bien, perfecto. Me refería, quizá no ha sido mi pregunta bien expresada, era quizá si existía el apoyo de alguna forma, independientemente que compitan con otros países, a
a gestiones culturales, gestiones de desarrollo entre España y la República Dominicana que permitan a pequeños empresarios o a pequeños artistas o a pequeños autónomos a tener una interrelación dentro de la República Dominicana. Esa era mi pregunta, quizá. O sea, ya me has contestado con esta parte que no es empresas y es para todas las competencias, sí, de eso, pero existe eso y realmente ha crecido el número de funcionarios para poder atender la gran demanda de visas que había desde la República Dominicana hacia España. Bueno, yo creo que en este momento hay un proceso de reflexión general en el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre redistribución de los recursos humanos que tiene el Ministerio en materia fundamentalmente consular. España tiene un despliegue diplomático y consular muy importante, pero está obligado a actualizar, a redistribuir sus recursos y sus activos en función de las demandas cambiantes, ¿no? Por poner un ejemplo evidente, en los años 50, pues la migración española hacia países europeos, hacia Francia, Alemania, era muy importante y ahí persisten pues, numerosos consulados en ciudades europeas que hoy en día pues quizá puedan ver, digo quizá porque es un estudio que se está llevando a cabo en el Ministerio, a mí no me gustaría adelantar las conclusiones que se alcancen, pero se podría pensar que a lo mejor hoy en día que España ya pertenece a la Unión Europea y donde no ha habido oleadas migratorias tan importantes como las que hubo en su momento, pues eso permite una reducción de los activos humanos, de los recursos humanos del Ministerio y por el contrario fortalecerlo en aquellos lugares como es el caso de República Dominicana, donde hay una relación consular entre los dos países muy importante. A mí me gustaría recordar que en República Dominicana viven aproximadamente unos 30.000 españoles, hay casi 30.000 españoles registrados en el registro de matrícula consular, probablemente haya más, efectivamente viviendo aquí, y en España hay cerca de unos 200.000 dominicanos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que esa importante comunidad española en Dominicana y esa importante comunidad dominicana en España generan un flujo jurídico, de tráfico jurídico muy grande, en términos de visados, en términos de matrimonios mixtos, de defunciones, de inscripciones en el registro civil, en términos de asistencia consular, es decir, un tráfico jurídico muy importante que hace que el consulado pues, tenga una inmensa labor y que lo hace, digamos, candidato a ser elegido como uno de aquellos consulados que vean incrementada su plantilla y sus recursos humanos. Los españoles en República Dominicana tienen una larga tradición. No podemos olvidar que de las familias denominadas de las 200 familias más importantes de la República Dominicana, los asturianos tienen una presencia fundamental, como es la familia Corripio o la familia González Cuadra. Las importaciones en alimentos también son muy importantes, puesto que las distribuidoras más importantes de alimentos que existen en la República Dominicana son españolas. Desde que la República Dominicana entró en el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, se han perjudicado las relaciones con España en la importación de algunos productos. Bueno, la realidad es que no. La realidad es que República Dominicana tiene un marco institucional y jurídico muy bien desarrollado. Tiene, como tú mencionabas, el acuerdo de RCAFTA, el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica y Canadá, y tiene el acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, ¿no? Desde la entrada en vigor del EPA, del Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea, España ha visto multiplicado con creces sus exportaciones a República Dominicana y República Dominicana también, aunque en menor medida, también ha visto incrementadas sus exportaciones hacia España. De manera que las cifras son cifras positivas, aunque en nuestra opinión existe un margen todavía para incrementar ese volumen comercial entre España y República Dominicana. ¿Cuál consideras que podría ser el futuro o la visión de lo más necesario en inversiones o de sectores desde España hacia la República Dominicana? ¿Qué es lo que podría aportar España a la República Dominicana?
Bueno, yo creo que España tiene, la empresa española en general tiene ámbitos de excelencia reconocidos internacionalmente que hace que mucha empresa española pues compita en licitaciones internacionales y lo haga con éxito y consiga contratos pues muy relevantes, ¿no? Y esos sectores son sectores en los que la República Dominicana puede tener una gran demanda. Fundamentalmente todo el tema de energías renovables, hay una gran experiencia española, empresa española en renovables, y República Dominicana pues está haciendo un esfuerzo por diversificar su mix energético y por incrementar la cuota de renovables en el mix de generación. También todo lo que es infraestructura vial o infraestructura de agua y saneamiento son sectores en los que hay mucha experiencia española. Todo el ámbito de ingeniería, consultoría, son sectores, como digo, de excelencia de la empresa española en los que existe demanda por parte de República Dominicana. Ahora hay un tema que no me gusta ser reiterativo en él porque es el COVID. El COVID ha afectado a las relaciones entre los países, a las relaciones internas de los extranjeros en los países y, por lo tanto, cómo ha trabajado y qué le ha sucedido a la embajada y al consulado español con esa colonia de más de 30.000 personas residentes permanentes en la República Dominicana y con esos 200.000 dominicanos o más de 200.000 dominicanos que están en este momento en España. ¿Cómo ha sido el flujo de repatriaciones, de ayudas, de vida interna o con un semiconfinamiento en ambos países? ¿Qué papel ha jugado la embajada? Bueno, ha ido cambiando un poco a lo largo de estos meses en función de la evolución de la propagación del virus y en función también de las medidas que iban tomando las autoridades, sobre todo en el ámbito de restricción de la movilidad para intentar prevenir en la medida de lo posible la propagación del virus y de los contagios. Así, cuando se produjo a mediados de marzo del año pasado el cierre de fronteras de República Dominicana, pues nos encontramos con una situación crítica en la que un número muy importante de españoles que habían venido a pasar una estancia limitada de vacaciones a República Dominicana se encontraron de la noche a la mañana prácticamente con que no tenían vuelos para regresar. Y eso, lógicamente, generó una ansiedad y una natural angustia entre todas las personas que se veían en esa situación, ¿no? A partir de ahí, la embajada, en contacto con las autoridades españolas y dominicanas, pues fuimos bastante exitosos en la organización de lo que se llamaban los vuelos ferry, ¿no? Eran vuelos que no tenían un carácter comercial y que tenían como objetivo pues, contribuir al retorno de los españoles, que se encontraban en esa situación. Hicimos muy numerosos vuelos ferry de muchas compañías aéreas que participaron en ese esfuerzo y al final logramos el retorno de en torno a unos 2.000 españoles que se encontraban en esa situación. Luego, posteriormente, se ha ido normalizando poco a poco, hasta cierto punto y con limitaciones, el tráfico aéreo entre España y República Dominicana. En este momento, como ustedes saben, hay unas restricciones a la movilidad que impiden, en términos generales, los visados de corta duración, las estadías de corta duración en España para los ciudadanos dominicanos, pero a ello obviamente no le afecta a lo que son todos los dominicanos residentes en España que tienen estatuto de residencia en España y que pueden venir a República Dominicana y pueden regresar a España con naturalidad. Eso ha hecho que las compañías aéreas tengan un importante volumen de tráfico entre los dos países y creo que son las rutas Madrid-Santo Domingo, Santo Domingo-Madrid, es una de las rutas más importantes que en este momento tienen las compañías aéreas desde el punto de vista de volumen de tráfico de pasajeros. Hablabas de la angustia de algunos pasajeros, de personas que se quedaron ciertamente aislados en los países. ¿Existe alguna situación de desamparo que hayáis trabajado o que habéis tenido que tratar y apoyar a personas que ya no tenían recursos para poder continuar en el país? ¿Y de qué forma se ha ayudado por parte de la embajada? Bueno, efectivamente, dentro de esas personas había
situaciones en muy distinta posición, ¿no? Personas que no tenían... Yo creo que nadie que viene a un país para pasarse una semana de vacaciones y luego le dicen que no puede usted retornar, pues a lo mejor no tiene los recursos para estar pagándose un hotel de manera indefinida, porque en ese momento no se sabía cuánto iba a durar la suspensión de vuelos, ¿no? Había personas más desahogadas económicamente y personas pues que no tenían los recursos para poder subsistir. Para eso el Consulado General de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene unas ayudas, las ayudas de asistencia social, en las que se entrevista a las personas y se le intenta de manera limitada, porque los recursos, como todo el mundo sabe, no son abundantes, ¿no? Y al final no caen del cielo, vienen del contribuyente español. Pero se hizo el mayor esfuerzo posible para intentar atender a aquellas personas que tenían menos recursos y por tanto que la prolongación involuntaria de su estancia en República Dominicana hacía más necesaria esa ayuda. Cambiando ahora completamente, vamos a las cosas más alegres y a las cosas que nos unen también con este país de forma importante, que es la gastronomía. Gastronómicamente hablando, la República Dominicana es un país rico y, sin embargo, en el exterior y en el interior hasta hace poco tiempo no se tenía un aprecio de la gastronomía española, que sí que lo era en el exterior, pero de la dominicana en el interior. O sea, el dominicano come en su casa dominicano, pero cuando sale fuera comía española, francesa o cualquier otro tipo de comida, pero no daba el valor necesario a su propia gastronomía, que es una gastronomía que también en origen tiene muchísimo que ver con la gastronomía española y también con la central de los taínos, que eran los primeros habitantes de la isla, ¿no? Por lo tanto, la Embajada de España, desde el punto de vista cultural, ¿cómo valora la fusión entre esas gastronomías española y dominicana y también o hispano-dominicana y también con la ancestral taína? ¿Tiene alguna política de acercamiento y de apoyo para que estas culturas gastronómicas tan importantes tengan un buen fin y puedan dar éxito y brotes, algo más de sol y playa a un país como la República Dominicana? Bueno, yo creo que efectivamente República Dominicana está en un reto importante, que es el reto de diversificación de su política turística, ¿no? Es un proceso que los españoles conocemos bien, porque cuando empieza el boom turístico en España era un boom muy vinculado al binomio de sol y playa, ¿no? Que es un poco lo que sucede fundamentalmente en República Dominicana en este momento. Y España, pues, a lo largo de los años ha intentado llevar a cabo esa diversificación poniendo en valor pues, su patrimonio cultural, su gastronomía, el turismo deportivo, el turismo de naturaleza, en fin, encontrar nuevas actividades vinculadas al turismo y también captar nuevos mercados y nuevos clientes, ¿no? En República Dominicana yo creo que estamos también está también en esa fase. Tiene un importante, obviamente tiene un litoral bellísimo y unas playas maravillosas con un clima excelente a lo largo de todo el año y hay un turismo muy vinculado al turismo de sol y playa, pero yo creo que tiene mucho recorrido todavía que hacer en lo que es el turismo cultural y ahí tiene un activo absolutamente extraordinario que es la zona colonial de Santo Domingo, que es la primera ciudad viva fundada por los españoles en América, desde donde irradia la cultura hispánica en un primer momento, en unos primeros años, al resto de América, ¿no? Y hay edificaciones tan interesantes como la catedral, que es de Santo Domingo, que es la Catedral Prima de América, o el convento de los dominicos, donde se pronunció el famoso sermón de Adviento de Fray Antón de Montesino en favor de los derechos humanos. Hay, en fin, pasear por la zona colonial pues es pasear por un lugar histórico de enorme importancia no solo para la República Dominicana y para España, sino para el mundo entero, porque es un momento de inflexión, de cambio de lo que fue lo que quizá se pueda llamar una primera globalización. Por tanto, un sector que admite un amplio recorrido, que es el del turismo cultural, y dentro de eso pues está, sin duda, lo que tú mencionabas más concretamente, que es la gastronomía. República Dominicana tiene una gastronomía vinculada a sus productos tradicionales,
la yuca, el aguacate, las frutas excelentes, de excelente calidad, el mango, el banano, en fin, y unas recetas tradicionales del mundo que vienen de su cultura gastronómica tradicional. También es un país muy abierto a todas influencias, ¿no? Y en Santo Domingo, pues tú puedes encontrar excelentes restaurantes de comida internacional, de comida española, de comida italiana o procedentes de otros países. En este momento, las autoridades dominicanas, el Ministerio de Turismo y la Academia Dominicana de Gastronomía, pues yo creo que están haciendo una labor muy loable de poner en valor ese patrimonio gastronómico de República Dominicana. Yo creo que hay que hacerlo, digamos, proyectándose hacia el exterior, ¿no? Igual que la cocina y la gastronomía española, y te lo digo a ti, José Carlos, que eres mucho más entendido que yo, pero creo que la gastronomía española pues, ha tenido un boom fabuloso a lo largo de las últimas décadas, fruto de la innovación, fruto de un cierto, de un cierto vanguardismo, de nuevos planteamientos, de abrirse también a otras influencias, y eso hace que hoy en día los restaurantes y los chefs españoles ocupen las primeras posiciones en todos los rankings mundiales de calidad. Yo creo que la gastronomía dominicana, partiendo de sus magníficos productos y de sus recetas tradicionales, también tiene esa oportunidad de generar una dinámica de modernidad y de apertura y de captar sin duda a muchas personas que de buen paladar que van a apreciar, que aprecian ya y que tendrán la oportunidad de seguir apreciando esta maravillosa cocina, ¿no? Bueno, yo creo que hemos tocado diferentes puntos distantes entre sí, pero que al fin de cuentas es toda una interrelación entre la República Dominicana y España. Sí que nos queda un elemento, yo creo que fundamental, para tener claro cómo esta interrelación, en los 2 minutos que nos quedan de tiempo ya, de los dos países y el desarrollo turístico de la República Dominicana tiene que tener una visualización exterior importante. Para que un país se desarrolle turísticamente, necesita 2 principios básicos. El uno es la infraestructura y el otro es la seguridad. La República Dominicana hasta hoy los problemas de seguridad no eran turísticos y no tenían nada que ver con el turismo, puesto que las jaulas de oro, los paraísos de oro que suponían los hoteles todo incluido, implicaban un mantenimiento del encerramiento directamente de esa persona en un auténtico paraíso, ¿no? Cuando queremos abrirnos a la cultura, a la gastronómica, a la turística, al alojamiento en casas particulares, como hay en otras zonas del Caribe o de Europa, nos hace falta no solamente la infraestructura infraestructura vial, sino también nos hace falta la seguridad completa para que ese turista se sienta bien y esté bien en el país. ¿Cómo consideras tú que está la República Dominicana en este momento y qué posibilidades tiene de un desarrollo rápido en ese sector? Bueno, yo creo que República Dominicana no es, contrariamente a lo que algunos pueden decir, un país inseguro. Nosotros en el consulado siempre tenemos alguna situación de algún turista que se ha visto envuelto en algún problema, pero tengo que decir que son casos realmente excepcionales y muy poco numerosos, ¿no? El país ofrece unos niveles de seguridad razonables, muy positivos, desde luego yo creo que muy positivos para lo que es el resto de la región, con una conciencia absoluta por parte de las autoridades dominicanas de que un componente esencial para el desarrollo del sector es el de la seguridad, el de la movilidad segura dentro del país. Y me gustaría recordar, por ejemplo, la creación del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, el CESTUR, que está controlando y, digamos, tutelando y garantizando que los turistas, pues, en fin, realizan su visita en condiciones de seguridad y que no tengan problemas, ¿no? Y eso es un poco lo que puedo decir, ¿no? Yo vivo en el país, como comentábamos al principio, desde hace 4 años. Tengo que decir que me muevo durante los fines de semana con total anonimato y no como
sin ningún tipo de despliegue oficial, sino de manera totalmente privada, salvo que vaya a alguna actividad oficial, y que ni yo ni mi familia hemos tenido jamás ningún problema. No quiere decir que no pueda haber algún problema, pero realmente nuestra experiencia personal y los datos que tenemos en el consulado no apuntan a que en general República Dominicana es un país con unos niveles de seguridad razonablemente buenos, como digo, con buena conciencia de las autoridades de la importancia de ese elemento y, en fin, eso es lo que yo puedo decir, ¿no? Está muy bien. Yo creo que para ir finalizando esta entrevista hay otros dos puntos que me quedan solamente por plantearte. La sanidad y la seguridad sanitaria de un turista en la República Dominicana. Hay empresas españolas muy importantes que tienen hospitales privados y que dan estos servicios. Pero, ¿qué feeling tenéis vosotros, qué sentimiento tenéis vosotros de la vida de un turista de que se accidenta, que tiene una enfermedad? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, la verdad es que República Dominicana tiene, como tú mencionabas, una red sanitaria razonable, con buenos hospitales de inversión dominicana como de inversión española. En este contexto de COVID, yo creo que es importante recordar también que las autoridades han aprobado el llamado Plan de Asistencia Sanitaria al Viajero, que hace que cualquier gasto relacionado con un posible contagio de COVID quede cubierto por ese seguro, ya sea el gasto propiamente médico, como es una estadía prolongada que se deba prolongar en el hotel o de un eventual cambio de billete de avión. Es decir, que las autoridades dominicanas, en contacto con el sector privado, el sector asegurador y el sector sanitario, pues han llevado a cabo una política que permite atender las situaciones que se puedan producir, ¿no? Bien, para terminar, hay una pregunta más política. Te ha tocado vivir un gobierno en República Dominicana de éxito absoluto en muchas de sus políticas, con una reelección de su presidente por 4 años más, con modificación de la Constitución, como era Danilo Medina, la incorporación en año de pandemia, que desafortunadamente no es el mejor año para la entrada de un nuevo gobierno, 2 ministerios de turismo diferentes, y también la visita de un presidente del gobierno español a la República Dominicana. Desde el punto de vista de la cooperación, no la cooperación de la EFI, sino de la cooperación estatal o interestatal entre el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de España, ¿cuáles son los hechos más importantes que tú podrías destacar en esta cooperación durante el tiempo que has estado tú en la República Dominicana? Bueno, yo he tenido, vamos a decir, la suerte de que, siendo embajador en República Dominicana, he tenido una fluidez de contactos entre los dos países institucionales muy, muy importante, ¿no? Tuvimos la visita del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que vino a una visita bilateral, acompañándose de una visita multilateral en el marco del sistema de integración centroamericano, que en ese momento la presidencia pro tempore la ejercía República Dominicana. Tuvimos la visita de Su Majestad la Reina Doña Leticia, que vino a hacer un viaje de cooperación, visitando numerosos proyectos de la cooperación española en República Dominicana y luego posteriormente en Haití. Hemos tenido la visita que tú mencionabas del presidente del gobierno en enero del año 19, donde se firmaron 2 documentos importantes: el marco de asociación país, desde el punto que establece los ejes prioritarios de la cooperación para los próximos años, del año 19 al año 22, un documento, digamos, consensuado con las autoridades dominicanas, que identifica aquellos sectores en los que la cooperación española puede aportar un mayor valor añadido a las prioridades del gobierno dominicano. Y también otro documento que es el Memorándum de Comercio e Inversión, para facilitar el intercambio de buenas prácticas y el intercambio de experiencias, la atención a las situaciones de los inversores y de las personas que quieran hacer operaciones mercantiles, comerciales, de inversión entre los dos países, ¿no? De manera que, como te digo, pues una agenda de visitas muy importante,
en el ministro, la reina, el presidente del gobierno. Más recientemente, la ministra González Laya vino también al país con ocasión de la toma de posesión del nuevo presidente Luis Abinader y tuvo ocasión de entrevistarse con el propio presidente y también con el nuevo canciller, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. De manera que, como digo, una enorme fluidez de los contactos. También creo que es interesante recordar que en el discurso de toma de posesión del presidente Abinader, él tuvo unas palabras específicas en relación a lo que es la importancia de los vínculos con España, ¿no? Y cómo pensaba que Estados Unidos, la Unión Europea y dentro de la Unión Europea España son países prioritarios en lo que es su política exterior. Yo creo que esas palabras pues, son muy indicativas de la voluntad de las nuevas autoridades dominicanas de estrechar las relaciones con nuestro país y además me consta que sus esfuerzos por resolver algunos temas, por atender la situación de los inversores, es algo que solo puede contribuir a, digamos, sacar el máximo provecho y el máximo potencial a las relaciones entre España y Dominicana. Bueno, pues vamos a despedirnos con dos elementos importantes en los que participamos y en los que próximamente me encantaría que pudieses participar tú también. Ya eres académico de honor de la Academia Dominicana de Gastronomía. Sabes que yo soy vicepresidente de la Academia Iberoamericana, a la que pertenece la Academia Dominicana, y también soy miembro de la Orden del Camino de Santiago. Y en la República Dominicana hay una importante representación de caballeros y damas de la Orden del Camino de Santiago. Bueno, pues a partir de esto y esta unión que como explicación final a esta entrevista que mantenemos, sí me gustaría invitarte a que tú puedas ser en este destino o donde quieras que estés un caballero de la Orden del Camino de Santiago y este año que es un año santo compostelano, que además gracias a la bula que el Papa ha conseguido será para el 21 y el 22, o sea, va a ser un hecho histórico y yo creo que casi único el que sea, bueno, no recuerdo en la que en la historia haya existido un hecho público de estas características. Para defender nuestro Camino de Santiago, nuestra promoción internacional, nos hacen falta personas como tú, como Alejandro Avellán, un hombre que ha trabajado en la Comunidad Europea, que ha trabajado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, obviamente en Iberoamérica, teniendo un flujo importante de información, que ha podido dar la luz en este trabajo en la República Dominicana. Yo te quiero agradecer de verdad esta entrevista. Quiero dejar en valor, obviamente, ese sentido humano que has montado y has mostrado ante todos los dominicanos, con esa mezcla permanente con ese pueblo y esa facilidad de acceso hacia ti por parte de estas personas. Y por lo tanto, decir que Alejandro Avellán ha sido hoy el invitado de Caribbean News Digital, CND Escucha, y que estamos siempre a su disposición, esté donde esté. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias por estas palabras finales tan elogiosas que los telespectadores van a entender rápidamente que son fruto en buena medida de la amistad que tenemos y que te agradezco mucho. Y te agradezco también esa invitación en relación con el Camino de Santiago, que es una de las grandes manifestaciones culturales, históricas, deportivas, de hermandad que tenemos en España. Cuenta conmigo para ello, de corazón, y ojalá caminando y haciendo trayectos del camino en el futuro, nada me gustaría más. Pues hasta siempre, Alejandro. Gracias, un placer.